Antes de que digas una sola palabra, antes de que hagas cualquier cosa, quiero que pares de verdad. Que sueltes el teléfono un momento, que dejes de revisar si te escribió, que dejes de buscar señales en su última hora de conexión o en lo que publicó hace 3 horas. Que pares, porque lo que estás a punto de descubrir esta noche no funciona desde la agitación, funciona desde la calma. Y si llegaste hasta aquí, si algo te trajo a este video en este momento, no fue casualidad. Fue tu propio campo emocional buscando la salida que llevabas semanas o meses sin encontrar. Esta noche vas a aprender algo que la mayoría de las personas no sabe, algo que Carl Jung intentó explicarle al mundo durante décadas y que hoy la neurociencia moderna empieza a confirmar con sus propios lenguajes. Que la mente humana no termina en el cráneo, que lo que piensas, lo que sientes, lo que emites en silencio desde tu mundo interior no se queda encerrado en ti, viaja, llega, toca, y si sabes cómo dirigirlo, puede aparecer en la mente de otra persona con una fuerza que ninguna llamada ni ningún mensaje habría conseguido. Eso es lo que vas a hacer esta noche. No vas a llamarlo, no vas a escribirle, no vas a hacer nada que él pueda ver. Vas a susurrar algo una sola vez, de la manera correcta, desde el lugar correcto dentro de ti, y eso va a plantar una semilla en su inconsciente que va a crecer mientras él duerme. Y cuando despierte, va a pensar en ti. No porque tú lo obligaste, sino porque el campo entre los dos se reactivó. Y su mente, aunque él no lo entienda, va a buscarte. Y sé lo que estás pensando ahora mismo, que eso suena bonito pero imposible, que ya probaste todo, que llevas semanas, quizás meses, haciendo cosas para que vuelva y nada funcionó, que a lo mejor ya es demasiado tarde, que quizás él ya no siente nada. Y quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. Esa voz que te dice todo eso no es la verdad, es el miedo hablando. Y el miedo siempre miente sobre el tamaño de las posibilidades. Esta noche no necesitas creer para que funcione. No necesitas fe. No necesitas estar segura. Solo necesitas estar dispuesta a intentarlo una sola vez, bien hecho, y soltar el resultado. Eso es todo lo que se te pide. Y lo que vas a recibir a cambio puede cambiar todo lo que sientes cuando despiertes mañana. Antes de seguir, si sientes que este mensaje ya empezó a tocarte, a remover algo que llevabas guardado, dale like ahora mismo y suscríbete. No es un gesto vacío, es la manera en que este video llega a más mujeres que esta noche están exactamente donde tú estás, buscando una salida que nadie les ha dado. Y comparte esto con alguien que lo necesite, porque a veces el mensaje correcto llega en el momento exacto y le cambia la vida entera a una persona. Listo, ahora vamos a lo profundo, porque tienes todo mi tiempo esta noche. Primera parte, lo que Carl Jung entendió que casi nadie te explica. Carl Jung no fue solo un psicólogo, fue un explorador del territorio más desconocido y más poderoso que existe, el interior de la mente humana. Y lo que descubrió después de décadas de observación, de miles de sesiones con pacientes, de estudiar sueños, símbolos, sincronías y patrones que se repetían en culturas completamente distintas y separadas, fue algo que cambió para siempre la manera en que entendemos cómo nos conectamos los seres humanos entre sí. Jung descubrió que por debajo de la mente consciente, esa con la que tú piensas, planeas, hablas y decides, existe una capa mucho más profunda que llamó el inconsciente personal. Pero más profundo aún que eso, descubrió una capa que no pertenece a ningún individuo en particular, sino que es compartida por todos los seres humanos a la vez. La llamó el inconsciente colectivo. Y en esa capa, las fronteras entre tú y otra persona no existen de la manera en que las conoces. En esa capa, la distancia física no tiene el mismo peso que en el mundo visible. En esa capa, un estado emocional intenso y genuino no se queda encerrado en quien lo siente. Se propaga,
como las ondas que se expanden cuando caes una piedra en el agua, hasta tocar todo lo que esté sintonizado con esa frecuencia. Eso explica fenómenos que la lógica ordinaria no puede resolver. ¿Por qué dos personas que se aman profundamente a veces se llaman al mismo tiempo sin haberse puesto de acuerdo? ¿Por qué alguien que llevas días sin ver aparece de repente justo cuando estabas pensando intensamente en esa persona? ¿Por qué hay noches en que sueñas con alguien con quien no has hablado en años y al día siguiente esa persona te escribe como si algo la hubiera impulsado? Esas no son coincidencias. Son el inconsciente colectivo operando por debajo de la superficie visible de las cosas. Son el campo compartido entre dos personas respondiendo a la señal que uno de los dos emitió. Y esto es crucial que lo entiendas, porque es la base de todo lo que vas a hacer esta noche. Tú ya estás emitiendo señales hacia él constantemente. No cuando le escribes, no cuando lo llamas, todo el tiempo. Cada vez que piensas en él, cada vez que lo extrañas, cada vez que revisas su perfil, cada vez que te preguntas si le importas, estás emitiendo una señal. El problema no es que no llegue. El problema es el contenido de esa señal. Porque la señal que has estado enviando, sin saberlo, está cargada de lo que más temes. Perderlo, no ser suficiente, que ya no le importas. Y esa carga, ese contenido emocional de carencia y miedo, es exactamente lo que su inconsciente recibe. Y el inconsciente humano, ante una señal de carencia ajena, reacciona retrocediendo. No por crueldad, sino por un mecanismo de autoprotección tan antiguo como la especie. La carencia se percibe como una demanda, como un peso que alguien te quiere transferir, y el instinto dice, aléjate. Por eso, mientras más lo has extrañado desde el miedo, más lejos lo has sentido. No porque él no sienta nada, sino porque lo que le llegaba de ti lo empujaba hacia afuera en lugar de atraerlo hacia adentro. Esta noche vas a cambiar eso. No con esfuerzo, con comprensión y con un gesto simple que hecho desde el lugar correcto tiene más poder que meses de intentos fallidos. Pero primero necesito que entiendas algo más sobre cómo funciona el inconsciente, porque si no lo entiendes, tu mente racional va a sabotear lo que hagas esta noche. El inconsciente no procesa el tiempo como lo procesa tu mente consciente. Para tu mente consciente, si algo pasó hace 6 meses, ya fue, ya quedó atrás, el mundo siguió girando. Pero para el inconsciente, las experiencias emocionalmente intensas quedan grabadas con una fidelidad que no se degrada con el tiempo. Un momento de conexión profunda que viviste con alguien. Una noche donde te sentiste completamente vista y completamente libre. Una conversación que fluyó sin esfuerzo y te dejó con esa sensación de que acabas de encontrar algo raro. Esos momentos no envejecen en el inconsciente. Siguen tan vivos y tan activos como el día en que ocurrieron. Eso significa que el vínculo que existió entre ustedes, si fue genuino, si hubo momentos de conexión real, sigue ahí, intacto, enterrado bajo el silencio, bajo el orgullo, bajo las distracciones y el ruido de la vida diaria, pero intacto. Y lo que vas a hacer esta noche no crea algo nuevo, reactiva algo que nunca murió del todo. Y esa es la razón por la que funciona aunque parezca tarde, aunque lleven meses sin hablar, aunque él actúe como si ya te hubiera superado. Porque en la capa donde esto opera, nada de eso importa de la manera que crees. Lo que nadie te dice sobre el inconsciente y las relaciones. Antes de seguir avanzando, quiero que nos detengamos aquí un momento, porque hay algo que la mayoría de los videos sobre este tema pasan por alto, y es la razón por la que muchas mujeres prueban cosas parecidas y no consiguen los resultados que esperaban. No es porque el principio sea falso, es porque lo aplican sin entender realmente cómo funciona el terreno en el que están trabajando. Y si no entiendes el terreno, puedes tener la herramienta perfecta en la mano y no saber cómo usarla. El inconsciente no es un buzón donde depositas pensamientos y recibes respuestas.
Es un campo dinámico, vivo, que opera con sus propias reglas, y la regla más importante de todas es esta. El inconsciente responde a los estados emocionales, no a los contenidos del pensamiento, lo que significa que no importa tanto lo que piensas, sino desde dónde lo piensas. Puedes pasar horas visualizando que él te escribe, que te llama, que regresa, pero si mientras lo visualizas tu cuerpo está tenso, tu pecho está apretado, tu mandíbula está contraída, y hay una corriente de miedo que corre por debajo de esa visualización, lo que estás emitiendo no es amor ni conexión. Estás emitiendo miedo disfrazado de esperanza. Y el miedo, sin importar el disfraz que lleve, llega como miedo al campo del otro. Por eso, la preparación del cuerpo que te voy a dar en el ejercicio no es un paso estético, es el paso más crítico de todos. Porque sin el cuerpo en el estado correcto, todo lo demás es ruido. Y con el cuerpo en el estado correcto, incluso un pensamiento simple, incluso una imagen sin palabras, puede viajar con una claridad y una fuerza que ninguna visualización elaborada desde la ansiedad podría alcanzar. Hay otra regla fundamental del inconsciente que necesitas entender, y es la que Jung llamó la ley del espejo psíquico. El inconsciente no distingue completamente entre tú y el otro cuando se trata de estados emocionales relacionados con esa persona. Lo que tú sientes con respecto a él lo siente de alguna manera con respecto a sí mismo cuando piensa en ti. Cuando tú emites carencia, él se siente, aunque no sepa por qué, agobiado y presionado al pensar en ti. Cuando tú emites plenitud y amor sin exigencia, él se siente, aunque tampoco sepa por qué, liviano, atraído, con ganas de acercarse. El campo entre dos personas que tuvieron un vínculo real es como un espejo de doble cara. Lo que uno emite, el otro lo recibe, traducido en sensaciones que su mente consciente no puede explicar, pero que su inconsciente registra con total claridad. Eso significa que tu trabajo esta noche no es pensar en él de cierta manera para que él sienta algo determinado como un resultado programado. Tu trabajo es entrar en un estado emocional genuinamente distinto al que has traído en los últimos meses. Eso es todo. El campo hace el resto. La transformación ocurre en ti, y esa transformación en ti es lo que viaja hacia él. Y hay una última cosa que quiero que sepas sobre el inconsciente antes de continuar, y es quizás la más liberadora de todas. El inconsciente no tiene ego. Él sí lo tiene, tú también, y ambos lo usan constantemente para protegerse. Pero en la capa profunda, debajo del ego, no hay defensa, no hay orgullo, no hay decisión de ignorarte. Solo hay lo que es verdad emocionalmente. Y si la verdad en esa capa es que hubo una conexión genuina entre ustedes, esa verdad no desaparece por mucho que el ego de ambos intente negarla. Sigue ahí, viva, esperando el momento en que las defensas bajen lo suficiente para salir a la superficie. Y el momento en que las defensas bajan más que en ningún otro momento del día es la noche, el sueño, ese umbral donde la conciencia suelta el control y el inconsciente habla. También quiero que entiendas algo sobre el tiempo, porque es una de las objeciones más comunes que recibo. La gente dice, pero si ya pasaron tantos meses, si ya pasó tanto tiempo, ¿cómo puede seguir activo ese vínculo? La respuesta es que el tiempo en el inconsciente no funciona como el tiempo en el mundo físico. En el mundo físico, 6 meses son 6 meses. En el inconsciente, una experiencia emocionalmente intensa sigue siendo igual de vívida el día que ocurrió que 2 años después, porque el inconsciente no archiva por antigüedad, archiva por intensidad emocional. Un momento de conexión profunda, un instante de ser completamente vista y completamente libre con otra persona, eso no envejece en la capa profunda. Y por eso, el vínculo que existió entre ustedes, si fue genuino, sigue disponible, no como recuerdo consciente que se desvanece, como grabación emocional que está ahí, esperando ser reactivada por la señal correcta. Segunda parte. ¿Por qué apareces en sus sueños y cómo dirigirlo?
Los sueños no son accidentes, no son el resultado aleatorio de que el cerebro procesa información durante el descanso, aunque eso también ocurra. Los sueños, según Jung, son el lenguaje del inconsciente. Son la manera en que esa capa profunda de la mente se comunica con la conciencia, usando imágenes, situaciones y personas que tienen una carga emocional significativa. Y las personas que aparecen en los sueños de alguien no aparecen porque sí, aparecen porque tienen un espacio activo en su inconsciente, porque hay algo ahí. Una emoción sin resolver, un deseo no admitido, una pregunta que la mente consciente evita hacerse de día, pero que el inconsciente procesa de noche cuando las defensas bajan. Aquí está, lo que casi nadie te dice sobre por qué él sueña contigo o dejó de hacerlo. Cuando el vínculo entre dos personas está activo en el inconsciente de ambas, los sueños son el canal más natural por donde esa activación se expresa. Cuando una de las dos personas emite una señal cargada de emoción genuina, esa señal tiene más posibilidades de penetrar en el sueño del otro, precisamente porque durante el sueño las barreras racionales que el otro construye de día, el orgullo, la indiferencia fingida, la decisión consciente de no pensar en ti, se disuelven. Lo que el inconsciente tiene pendiente, lo que está activo en esa capa profunda, sube a la superficie libremente. Y si lo que tú emitiste antes de que él se durmiera fue una señal genuina, cargada de la frecuencia correcta, esa señal va a aparecer en su sueño llevando tu nombre, tu imagen, tu esencia. Y hay algo más que necesitas saber. La hora más poderosa para que esto ocurra es justo el momento en que él está entrando en el sueño, ese umbral entre la vigilia y el descanso profundo que los neurocientíficos llaman estado hipnagógico. En ese estado, la mente es extraordinariamente receptiva. Las defensas están en su punto más bajo. El inconsciente está abierto, poroso, permeable. Y una onda emocional que llegue en ese momento tiene una probabilidad mucho mayor de integrarse, de aparecer en el sueño, de quedarse resonando hasta el despertar. Por eso, el ejercicio que te voy a dar esta noche tiene un momento específico para hacerse. Y por eso, cuando lo haces bien, al día siguiente, él puede despertarse con esa sensación inexplicable de que soñó contigo, o simplemente con el pensamiento tuyo instalado en la primera conciencia del día, sin saber de dónde vino. Déjame contarte la historia de la primera mujer que me ayudó a entender esto con total claridad. La llamaré Valeria. Valeria tenía 34 años y llevaba casi 3 meses sin saber nada de un hombre con el que había tenido una conexión que ella describía como la más intensa de su vida. No había sido una relación larga, pero había tenido esa cualidad extraña de sentirse completamente real desde el principio, esa sensación de que ese hombre la veía de una manera en que nadie antes la había visto. Y luego, sin explicación, él se apagó. Dejó de escribir, dejó de llamar, y sus respuestas cuando ella intentaba el contacto eran cortas, educadas y completamente frías. Valeria hizo lo que casi todas hacemos. Le escribió más, buscó razones, revisó cada conversación buscando el momento exacto en que algo cambió. Se culpó, se preguntó qué había hecho mal, y cada intento la dejaba más vacía y más lejos de él. Una noche, después de un día especialmente agotador de ese ciclo, Valeria no pudo más. Se rindió. No por estrategia, no porque alguien le dijera qué hacer, sino porque el cuerpo y el alma le dijeron basta. Se sentó en la oscuridad de su cuarto, respiró y por primera vez en meses dejó de intentar. Dejó de pensar en qué hacer, qué decir, cómo recuperarlo. Y en ese vacío, sin proponérselo, pensó en él de una manera completamente distinta, no desde el miedo de perderlo. Desde el amor limpio que había sentido al principio, antes de que el miedo lo ensuciara todo. Lo pensó con ternura, sin exigencia, sin la pregunta de si volvería. Solo lo pensó, con calma, como quien recuerda algo bello sin necesitar que vuelva.
y sin hacer nada más, se durmió. A la mañana siguiente, Valeria tenía un mensaje. Él le escribía que había soñado con ella, que en el sueño estaban en un lugar que no reconocía y que ella se reía, y que al despertar la primera cosa que sintió fue una nostalgia intensa que no lograba explicar. Le decía que sabía que habían estado distantes, que no sabía bien por qué había dejado que eso pasara y que quería saber si podían hablar. Valeria no había hecho nada visible, no había enviado un mensaje, no había hecho ninguna maniobra. Solo había cambiado, por accidente, la frecuencia de lo que emitía hacia él. Y esa frecuencia nueva llegó exactamente donde tenía que llegar. Lo que Valeria hizo por agotamiento, tú lo vas a hacer esta noche con intención. Y la intención, cuando está alineada con el estado emocional correcto, multiplica el efecto. Tercera parte, el ejercicio. Lo que susurras una vez y cómo lo haces. Llegamos al corazón de esta noche, y antes de darte los pasos, quiero que hagas una cosa. Quiero que sueltes cualquier expectativa de que vas a hacer una fórmula mágica, porque si entras en esto buscando la fórmula, tu mente racional va a quedarse evaluando si lo estás haciendo bien, si está funcionando, si vas a ver resultados, y esa evaluación constante te va a sacar del estado emocional, que es la única condición real para que esto funcione. Lo que vas a hacer esta noche no es una fórmula, es una reconexión. Contigo primero, y desde ahí, con él. Paso 1. El momento. Este ejercicio tiene un momento específico para hacerse, y no es cualquier momento del día, es justo antes de dormirte. Cuando ya estés en la cama, cuando las luces estén apagadas o casi apagadas, cuando tu cuerpo ya esté en reposo. El motivo es el que te expliqué antes. Ese umbral entre la vigilia y el sueño es el momento en que el inconsciente está más receptivo, en que las barreras racionales están más bajas, en que una señal emocional genuina tiene más posibilidad de viajar y de llegar. No lo hagas en el sofá mientras hay ruido alrededor. No lo hagas mientras tienes el teléfono en la mano. Hazlo en la oscuridad, en la quietud, con el cuerpo en reposo y la mente a punto de soltar. Paso 2. La respiración. Antes de pensar en él, antes de hacer nada, vas a llevar toda tu atención al cuerpo. Vas a inhalar lentamente por la nariz contando hasta 5. Vas a sostener el aire dentro contando hasta 5. Y vas a soltar por la boca, lento y largo, contando hasta 7. Vas a repetir esto mínimo 5 veces, o las que necesites hasta sentir que el cuerpo se afloja de verdad, que los hombros bajan, que la mandíbula se destensa, que el pecho se abre. Este paso no es un preliminar opcional. Es el más importante de todos, porque no puedes emitir una frecuencia nueva desde un cuerpo que está en modo de alerta, de ansiedad, de miedo. El cuerpo tenso emite carencia aunque la mente intente pensar en amor. Tienes que llegar al cuerpo primero. Cuando lo sientas blando, cuando sientas que la cama te sostiene y que no estás apretando nada, entonces estás lista para el siguiente paso. Paso 3. El recuerdo ancla. Antes de traer su imagen, vas a llevar tu mente a un momento tuyo completamente, en el que te sentiste plena. Puede ser un momento contigo misma, puede ser con una amiga, puede ser en un lugar que amas, puede ser haciendo algo que te da paz o alegría. No tiene que ser un momento grandioso, solo tiene que ser real y tiene que ser tuyo, no relacionado con él. Lo que buscas en ese recuerdo es la sensación física de la plenitud, ese calor en el pecho, esa expansión, esa ligereza de cuando no te falta nada. Instálate ahí, siente esa sensación en el cuerpo tanto como puedas. Respírala, porque esa sensación es la frecuencia desde la que vas a hacer todo lo demás, no el pensamiento de plenitud, la sensación de plenitud en el cuerpo. Hay una diferencia enorme, y esa diferencia lo es todo. Paso 4. Su imagen, la correcta. Ahora,
Solo desde esa plenitud que tienes instalada en el cuerpo vas a traer su imagen. Y aquí está el detalle que casi todo el mundo hace mal. No vas a traer la imagen del hombre que se alejó, del hombre que no te escribe, del hombre que te hace sentir que no eres suficiente. Vas a traer la imagen del hombre tal como era en el mejor momento que tuvieron juntos. El momento en que él estaba más presente, más él mismo, más en paz. El momento en que se reía de verdad, o en que te miraba de una manera específica, o en que dijo algo que te hizo sentir completamente vista. Trae esa versión de él. La real, la que existió, la que está grabada en su inconsciente exactamente igual que en el tuyo. Porque esa es la versión de él que tiene el vínculo más vivo, la que está conectada a los momentos de conexión genuina que compartieron. Y esa versión a la que le vas a hablar. Paso 5. El susurro. No en voz alta necesariamente, aunque puedes hacerlo si estás sola. Puede ser interno, puede ser apenas un movimiento de los labios, puede ser solo en la mente, pero con toda la presencia que tengas. Lo que vas a susurrarle es esto, y quiero que lo sientas más de lo que lo pienses. Te veo, estoy aquí. No te busco, no te exijo, no te pido nada. Solo quiero que sepas que lo que vivimos fue real, y que yo estoy bien, que ya no te espero desde el miedo. Que si vuelves, que sea porque tú también lo sientes. Y si esta noche me buscas en tus sueños, es porque algo en ti recuerda lo que yo ya sé, que lo que hubo entre nosotros no desaparece solo porque dejamos de hablarnos. Detente ahí, no agregues más. No le pidas que regrese, no visualices su respuesta, no te quedes evaluando si lo hiciste bien. Solo di eso, sintiéndolo desde esa plenitud que construiste en el paso anterior, y suéltalo, como quien lanza una paloma al aire y confía en que sabe volar. Tu trabajo termina en el lanzamiento, no en controlar el vuelo. Paso 6. El silencio después. Esto es tan importante como el ejercicio mismo. Después de susurrar, no te quedes esperando. No abras los ojos para revisar el teléfono. No empieces a preguntarte si funcionó. No analices si lo sentiste bien o mal. Simplemente cierra los ojos, respira suave y déjate ir al sueño. Confía en que lo que hiciste ya está viajando, porque lo está. Tu trabajo esta noche terminó. El campo hace el resto mientras duermes. Y mañana, cuando despiertes, lo primero que vas a hacer no es revisar el teléfono. Va a ser respirar, sentirte a ti misma y sonreírte por dentro por haber hecho algo completamente distinto esta noche. Si llegaste hasta aquí y sientes que algo se está moviendo dentro de ti, este es el momento de suscribirte y activar la campana, porque el próximo video va a ir todavía más profundo en esto. Y déjame en los comentarios la frase, esta noche lo hago, para que yo sepa que vas a hacer el ejercicio. Ese compromiso contigo misma tiene más peso del que imaginas. El patrón que te ha mantenido atrapada y cómo romperlo esta noche. Quiero hablar de algo que sé que llevas cargando, aunque quizás nunca lo hayas puesto en palabras. Es el patrón. Ese ciclo que se repite una y otra vez sin que entiendas por qué. Te alejas, te acercas, esperas, intentas. Él reacciona brevemente, luego se aleja de nuevo y tú vuelves al inicio. Es agotador. Y lo más frustrante de ese patrón no es el dolor que produce, sino la sensación de que algo en ti lo perpetúa sin que puedas controlarlo. Y la razón por la que ese patrón se perpetúa tiene que ver exactamente con lo que hemos hablado, la frecuencia que emites. Cada vez que entras en el ciclo de perseguir y esperar, refuerzas en el inconsciente de ambos la dinámica de persecutora y perseguido. Y esa dinámica tiene su propia inercia. Mientras más la repites, más profundamente queda grabada y más automática se vuelve la respuesta de él de alejarse cuando siente esa energía. No lo hace conscientemente. Lo hace porque su sistema emocional aprendió a asociar tu energía de búsqueda con la necesidad de protegerse.
y esa asociación, mientras no se interrumpa, sigue operando sin que ninguno de los dos lo decida. La única manera de romper ese patrón no es dejar de amarlo, no es fingir que no te importa, no es aplicar la técnica de ignorarlo para provocar su interés. La única manera de romper ese patrón es cambiar genuinamente la frecuencia desde la que operas. Y ese cambio, cuando es real, cuando viene de adentro y no de una estrategia aplicada por fuera, lo registra su inconsciente de inmediato. Porque el inconsciente reconoce la autenticidad con una precisión que ninguna actuación puede engañar. Puede que su mente consciente tarde más en notarlo, pero su inconsciente lo siente desde el primer momento en que la frecuencia cambia. Y eso es lo que hace el ejercicio de esta noche. No aplica una técnica sobre él, transforma algo en ti. Y esa transformación en ti es lo que él recibe como una señal diferente a todo lo que había recibido antes. Por eso funciona cuando todo lo demás no funcionó, porque todo lo demás operaba sobre el nivel visible, sobre las acciones, sobre los mensajes, sobre las estrategias. Y este ejercicio opera en el nivel donde el patrón realmente vive, en el inconsciente. Ahora déjame hablarte de la culpa, porque sé que también está ahí. Esa voz que dice que si él se fue, que si todo salió así, fue porque tú fallaste de alguna manera. Porque no fuiste suficiente, o fuiste demasiado, o no supiste manejar algo, o cometiste el error en el momento equivocado. Esa culpa es uno de los venenos más efectivos para la frecuencia que emites, porque la culpa te encoge. La culpa te pone en el lugar de la que merece ser castigada y desde ese lugar no puedes emitir plenitud. Solo puedes emitir la energía de quien espera el veredicto. Lo que ocurrió entre ustedes fue el resultado de dos personas operando desde sus propios patrones, sus propias heridas, sus propias maneras de amar y de alejarse. No fue solo tu responsabilidad. Y aunque hubiera cosas que hiciste distinto, cargar con toda la culpa no te ayuda a cambiar nada, solo te mantiene atrapada en el pasado, revisando cada conversación en busca del momento exacto donde todo salió mal. Y esa revisión constante es otra forma de emitir la frecuencia del miedo. Esta noche, una de las cosas que vas a soltar junto con el susurro es la culpa, no porque ya no importe lo que ocurrió, sino porque cargarla ya no te sirve. Ya cumplió su función si te enseñó algo. Ahora es un peso que solo te impide llegar al estado emocional que necesitas para que esta noche funcione. Suéltala, no para él, para ti. Cuarta parte. ¿Por qué él siente tu ausencia, aunque actúe como que no? Hay una pregunta que sé que está flotando en tu cabeza y quiero responderla con toda la honestidad que tengo. La pregunta es, ¿pero si él actúa tan bien, si publica fotos, si se le ve tranquilo, si no da ninguna señal de que te extraña, cómo puede ser que haya algo activo en su inconsciente? ¿Cómo puede ser que sienta algo que no muestra? Escúchame con mucha atención, porque esto es algo que como hombre puedo decirte con una certeza que viene de adentro. Lo que un hombre muestra hacia afuera y lo que un hombre siente hacia adentro son dos territorios completamente distintos, y la distancia entre los dos es proporcional al tamaño de lo que está reprimiendo. Los hombres aprendemos desde muy temprano que sentir demasiado es una debilidad, que mostrar que alguien te importa te vuelve vulnerable, que la manera de protegerte emocionalmente es actuar como si nada te moviera. Y somos muy buenos en eso. Podemos reírnos en una foto el mismo día que por la noche, en la oscuridad, nos despertamos con una sensación extraña en el pecho que no sabemos nombrar. Podemos ignorar tus mensajes y aún así revisar tu perfil. Podemos decirle a nuestros amigos que ya seguimos adelante mientras en nuestra mente apareces tú en los momentos más inesperados. La indiferencia que él muestra no es la prueba de que ya no siente. En muchos casos es exactamente lo contrario. Es la prueba de cuánto está gastando en no sentir. Porque reprimir una emoción cuesta energía.
Y mientras más intensa fue la conexión, más energía cuesta reprimirla. Por eso, detrás de la fachada de el hombre que ya superó todo, muchas veces hay una cantidad de emoción sin procesar que tarde o temprano busca una salida. Y el momento en que esa emoción encuentra su salida más natural es el sueño, cuando las defensas bajan y el inconsciente habla. Déjame contarte de la segunda mujer que me marcó con su historia. La llamaré Isabela. Isabela tenía 40 años y había terminado una relación de 2 años con un hombre que, según ella, nunca mostró un solo signo de dolor por la separación. Se fue tranquilo, le dijo que era lo mejor para los dos y en cuestión de semanas ya tenía fotos con otra mujer. Para el mundo, él había superado la relación casi de inmediato. Para Isabela, cada foto era un golpe. Empezó a creer que nunca le había importado de verdad, que lo que ellos tuvieron no fue tan real como ella pensaba. Pero Isabela hizo algo que cambió todo. En lugar de seguir mirando hacia afuera, hacia lo que él mostraba, empezó a mirar hacia adentro. Empezó a trabajar en volver a sí misma, en reconstruir su propio mundo, en dejar de medir su valor por la reacción de él. Y en ese proceso, una noche, hizo el ejercicio que tú vas a hacer esta noche. No con grandes esperanzas, simplemente porque necesitaba cerrar algo dentro de ella. Lo hizo, lo soltó y se durmió sin esperar nada. 4 días después, él le escribió, no el mensaje calculado de alguien que está bien. Un mensaje largo, honesto, que decía que no podía dejar de pensar en ella, que la mujer nueva no llenaba nada, que seguía soñando con momentos que habían vivido juntos, que no entendía por qué no podía soltar. 4 días. Y el hombre que supuestamente ya había seguido adelante, estaba confesando que en su inconsciente nunca había salido. Isabela no respondió con urgencia. Respondió desde su nuevo centro, desde la mujer que ya había vuelto a sí misma. Y esa diferencia lo cambió todo. Lo que Isabela encontró no fue que él siempre había sido indiferente. Encontró que su indiferencia visible era teatro y que detrás del teatro había algo que no había podido procesar. Y cuando ella cambió la señal que emitía, cuando dejó de emitir necesidad y empezó a emitir plenitud, esa señal atravesó el teatro y llegó a lo real. 5ª parte, lo que pasa mientras él duerme. Quiero llevarte por dentro de lo que ocurre en él mientras tú ya dormiste y él todavía no. O en las horas de madrugada donde el sueño es más liviano y los sueños son más vívidos. Porque entender esto te va a dar una certeza que ninguna duda va a poder quitarte. Cuando él se acuesta esta noche, su mente consciente va a hacer lo de siempre, va a repasar el día, va a distraerse con el teléfono, va a pensar en sus cosas. Pero en algún punto, esa mente consciente va a empezar a soltar, y en el momento en que suelta, el inconsciente toma el control. Y el inconsciente no tiene agenda de orgullo, no tiene ego que proteger, no tiene decisión de ignorarte que sostener. El inconsciente solo tiene lo que es verdad en esa capa profunda. Y si en esa capa profunda hay un vínculo contigo que todavía está activo, si hubo momentos de conexión genuina que quedaron grabados ahí, eso va a subir, va a aparecer. No como un pensamiento racional de la A la Z, como una imagen, como una sensación, como una presencia que de pronto está en el sueño sin que él sepa cómo llegó. Y lo que tú hiciste antes de dormir, ese susurro desde la plenitud, esa liberación sin miedo, esa señal limpia que emitiste, va a coincidir con ese momento de apertura en él. Va a llegar justo cuando sus defensas estén abajo. Y va a encontrar el camino más corto al lugar donde está guardado lo que él siente por ti, pero no se permite sentir de día. Por eso muchas de estas historias tienen el mismo patrón. Ella hizo algo la noche anterior y él escribió a la mañana siguiente diciendo que soñó con ella, o que se despertó pensando en ella, o simplemente que no sabe por qué, pero necesitaba saber cómo estaba. Ese patrón no es casualidad.
Es el campo operando con una precisión que la mente consciente no puede fabricar ni entender. Déjame contarte la historia de una tercera mujer. La llamaré Renata. Renata llevaba 7 meses sin hablar con un hombre que había amado durante casi 3 años. Una relación larga, real, con historia. Habían terminado mal, con palabras que ninguno de los dos quería haber dicho, y el silencio que siguió fue de esos que duelen más que los gritos, porque en el silencio no hay manera de arreglar nada. Renata me contó que llegó al ejercicio casi por desesperación, aunque no lo llamaría así, porque para cuando lo hizo ya había dejado de desesperarse. Había llegado a un punto de agotamiento sereno, que es distinto al agotamiento que grita, es el agotamiento que suelta. Y desde ese agotamiento sereno, esa noche susurró lo que tenía que susurrar, desde el único lugar desde donde funcionaba, desde la plenitud, desde el amor sin exigencia, y se durmió. 2 días después, él le escribió. No le dijo que había soñado con ella, pero le dijo algo que Renata consideró más revelador todavía. Le dijo que en los últimos días no había podido dejar de pensar en una tarde específica que habían tenido juntos, hacía casi 2 años, una tarde en un lugar que los dos amaban y que recordar esa tarde le producía algo que no sabía cómo nombrar. No le pedía volver, no reconocía nada directamente. Solo le abría una ventana. Y Renata, que ya era una mujer distinta a la que había estado 7 meses esperando, supo exactamente cómo entrar por esa ventana sin apresurarse, sin derrumbarse, sin volver a la versión de ella que lo había perdido. 7 meses de silencio, 2 días después del ejercicio. Porque en el inconsciente, 7 meses no son nada cuando la grabación emocional sigue activa. 6ª parte. ¿Cómo responder cuando él aparezca? Esto es tan importante como el ejercicio mismo, y muy pocas personas te lo dicen con esta claridad. Porque de nada sirve que él despierte pensando en ti, que te escriba, que dé una señal, si en el momento en que eso ocurre, tú reaccionas desde el lugar equivocado. Y el lugar equivocado es el mismo del que venías antes de esta noche. La urgencia, el alivio excesivo, la disponibilidad inmediata, el abrir todas las puertas de golpe porque finalmente dio una señal y no quieres perder la oportunidad. Si haces eso, si en el momento en que él escribe tú corres a responder, si le demuestras con tu velocidad y con tu tono cuánto lo extrañaste, si vuelves a ser la mujer que esperaba con ansiedad, vas a confirmarle exactamente lo que lo alejó antes. Y el impulso que lo llevó a escribirte, esa onda de reconexión que viajó de tu inconsciente al suyo, va a encontrarse con la vieja dinámica y va a retroceder. No porque él sea cruel, sino porque el inconsciente busca lo que lo eleva, no lo que lo carga. Y la ansiedad, aunque venga del amor, se percibe como una carga. Entonces, ¿qué haces cuando llegue su mensaje, su llamada, su señal? Primero, respiras. No respondas en ese mismo instante aunque quieras hacerlo con todo tu ser. Deja pasar un tiempo que sea natural, no calculado, no para hacerlo esperar por juego, sino porque tu tiempo tiene valor y tú lo sabes ahora. Y cuando respondas, hazlo desde el mismo lugar desde donde hiciste el ejercicio, desde la calidez. Sí, desde el afecto genuino. Sí, pero desde la plenitud, sin reclamos. Sin preguntar por qué tardó tanto, sin dejar caer el peso de los meses de silencio en ese primer contacto. Respondes como responde una mujer que está bien con o sin él, porque eso es lo que eres ahora. Y esa diferencia en tu tono, en tu energía, en la ausencia de urgencia, va a decirle algo que ninguna palabra podría decir, que la mujer que conoció sigue ahí, pero que ha crecido, que ya no se pierde, que tiene su propio centro. Y eso, para él, va a ser más magnético que cualquier cosa que pudieras haber hecho en los meses anteriores. Déjame contarte lo que hizo Valeria cuando él le escribió esa mañana. Valeria, la primera mujer de la que te hablé.
Cuando vio el mensaje de él diciendo que había soñado con ella, su primer impulso fue responder de inmediato con todo lo que había guardado, que también lo extrañaba, que no entendía por qué se habían alejado, que quería que hablaran de todo. Pero se contuvo. Esperó casi 4 horas, y cuando respondió, lo hizo con algo simple, cálido, sin drama. Le dijo que qué bonito, que ella también pensaba en esos tiempos a veces y que se alegraba de que estuviera bien. Eso fue todo. Sin interrogatorio, sin apertura total, sin derrumbe. Y él, que esperaba o bien el silencio o bien la avalancha de emociones contenidas, se encontró con algo completamente distinto. Una mujer serena, presente, que lo recibía con calidez, pero que no necesitaba nada de él para estar bien. Y eso lo desarmó de una manera que ningún mensaje de los anteriores meses había conseguido. Siguió escribiéndole ese día, y el siguiente, y el siguiente, el poder real de la energía femenina que nadie te enseñó. Hay algo que quiero decirte, de hombre a mujer, con toda la honestidad que tengo, porque creo que nadie te lo ha dicho de esta manera y creo que lo necesitas escuchar. El poder femenino real no es lo que las películas, las redes sociales o la cultura popular te han enseñado. No es la mujer que seduce con estrategia, no es la que juega a ser inalcanzable. No es la que aplica técnicas de psicología inversa, ni la que calcula cada mensaje para provocar la reacción deseada. Ese es el poder de la desesperación disfrazada de control. Y es frágil, porque depende completamente de la reacción del otro para sostenerse. El poder femenino real, el que genera el apego más profundo que un hombre puede sentir, es completamente distinto. Es el poder de una mujer que está tan conectada consigo misma que no necesita manipular para atraer, que no necesita jugar para que la elijan, que no necesita calcular para ser magnética, porque su magnetismo no viene de lo que hace, viene de lo que es cuando está en su centro. Y esa mujer, esa que irradia desde adentro en lugar de actuar hacia afuera, es la que se le queda grabada a un hombre en un nivel que ninguna estrategia podría alcanzar. Jung habló mucho sobre lo que llamó el ánima, la representación interna de lo femenino que todo hombre lleva dentro de su inconsciente. Esa imagen interior que su psique construyó a partir de sus experiencias más significativas con mujeres, empezando por las más tempranas. Y lo que Jung descubrió es que cuando un hombre encuentra en el mundo externo a una mujer que resuena con su ánima, que toca esa imagen interior de lo femenino que lleva grabada en lo más profundo, la atracción que siente no es ordinaria. Es una atracción que parece venir de un lugar que su razón no puede explicar, que tiene la cualidad de lo inevitable, de lo que siente que tenía que ocurrir. Y esa clase de atracción no se genera con técnicas, se genera cuando tú eres tan genuinamente tú misma que tocas algo en él que está más allá de su control consciente. Y aquí está la conexión con todo lo que hemos hablado esta noche. Cuando tú estás en tu centro, cuando emites desde la plenitud en lugar de desde el miedo, cuando tu energía es cálida y libre al mismo tiempo, cuando no necesitas su validación para sentirte entera, resonas con ese ánima en él de una manera que ninguna actuación podría replicar, porque la autenticidad tiene una frecuencia que el inconsciente reconoce con una precisión que ningún detector consciente tiene. Y esa frecuencia es la que llega mientras él duerme, la que aparece en sus sueños, la que lo hace despertar con tu nombre en la mente y sin saber por qué. Entonces lo que estás haciendo esta noche no es solo un ejercicio de reconexión con él, es un retorno a tu poder real, el que siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas de miedo y de necesidad que fuiste acumulando al intentar retenerlo. Y cuando vuelves a ese poder, cuando lo sientes de verdad en el cuerpo, no solo cambia lo que él recibe de ti, cambia la manera en que te mueves por el mundo, la calidad de las relaciones que atraes, la forma en que te ven y la forma en que te ven a ti misma.
Porque una mujer en su poder no es solo magnética para ese hombre específico, es magnética para la vida. Preguntas que sé que tienes. Antes de darte el ejercicio completo, quiero responder las preguntas que sé que están en tu mente, porque si no las respondo, van a aparecer mientras intentas hacer el ejercicio y van a sacarte del estado que necesitas. Así que vamos a sacarlas ahora, con claridad y sin rodeos. La primera pregunta es, ¿y si él ya está enamorado de otra persona? Ya hablé de Lucía, que enfrentó exactamente eso, pero quiero profundizar un poco más, porque sé que para muchas de ustedes esta es la pregunta más dolorosa de todas. La realidad es que una nueva relación, en sus primeras etapas, opera principalmente en el nivel consciente. Es nueva, es estimulante, tiene la emoción de lo desconocido, pero no tiene historia emocional profunda. No tiene los momentos grabados en el inconsciente que tú y él sí tienen. Y el inconsciente, como hemos visto, no compite en el nivel superficial. Trabaja en el nivel profundo donde la nueva relación todavía no ha llegado. Por eso, incluso cuando hay otra persona, la conexión contigo puede seguir siendo más fuerte en esa capa que cualquier cosa que la nueva relación haya construido todavía. No siempre, no en todos los casos, pero más frecuentemente de lo que crees. Y por eso, historias como la de Lucía no son la excepción, son más comunes de lo que se habla. La segunda pregunta es, ¿y si me bloqueó? El bloqueo es la acción más consciente que alguien puede tomar para separarse de otra persona. Es una decisión del ego, no del inconsciente. Y como ya sabes, el ego no tiene acceso al inconsciente mientras duerme. El bloqueo cierra puertas en el mundo visible, no cierra el campo, no interrumpe la conexión en la capa profunda. Lo que tú emites esta noche no viaja por WhatsApp ni por Instagram. Viaja por el campo que existe entre dos personas que tuvieron un vínculo real y ese campo no tiene función de bloqueo. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para saber si funcionó? Esta es la pregunta más difícil de responder con honestidad, porque la respuesta honesta es, depende y no deberías estar esperando. Depende de cuán profundo está el vínculo en él, de cuántas defensas tiene activas, de en qué momento de su vida está. Pero la parte más importante de la respuesta es la segunda. No deberías estar esperando, porque la actitud de espera activa, de revisar constantemente si ya respondió, es la actitud que emite la frecuencia equivocada y que puede retrasar o anular los efectos del ejercicio. Tu trabajo después de esta noche es seguir viviendo, seguir siendo la mujer completa que activaste. Si hay una señal, la vas a ver. No tienes que buscarla. La cuarta pregunta es, ¿tengo que creer en esto para que funcione? Ya te respondí esta al principio, pero quiero profundizar porque es importante. No, no tienes que creer, pero sí tienes que hacer el ejercicio de verdad. No de manera mecánica mientras tu mente está en otro lado. La diferencia no es entre creer y no creer. La diferencia es entre estar presente en el ejercicio y no estarlo. Puedes tener todas las dudas del mundo y hacer el ejercicio con total presencia. Y la presencia, el estado emocional genuino, es lo que importa. La creencia es un proceso intelectual. El estado emocional es lo que el campo recibe. Son dos cosas distintas y solo la segunda importa para esto. La quinta pregunta, y esta es la más profunda. ¿Y si no vuelve? Esta pregunta merece la respuesta más honesta de todas. Esta noche no puedo garantizarte que él va a volver. Nadie puede garantizarte eso, porque la voluntad de otra persona nunca está completamente en tus manos y nunca debería estarlo. Lo que sí puedo decirte, con la certeza que me da haber visto este proceso ocurrir una y otra vez, es que si el vínculo fue genuino, si hubo conexión real, las probabilidades de que algo se mueva después de esta noche son mucho más altas de lo que eran antes.
Pero más importante que eso, lo que sí puedo garantizarte con absoluta certeza es esto: si haces el ejercicio de verdad, si entras en la plenitud genuina, si te instalas en tu centro, aunque sea por esa noche, tú vas a salir de esto diferente, no dependiente del resultado, no atrapada en la espera, más entera, más conectada contigo misma, más libre de lo que has estado en meses. Y desde ese lugar, cualquier cosa que ocurra, incluida la posibilidad de que él no vuelva, la vas a poder manejar desde un lugar completamente distinto al que estabas antes de esta noche. Séptima parte: el miedo que tienes que soltar esta noche. Quiero hablarte directamente de algo que sé que llevas cargando y que es lo que más te ha costado llegar hasta aquí. Es el miedo. No el miedo genérico, sino el miedo específico que tiene un nombre para ti. El miedo a que ya sea demasiado tarde. El miedo a que lo que sintió por ti se haya terminado de verdad. El miedo a que el tiempo que ha pasado sea demasiado para revertir. El miedo a ilusionarte y volver a quedar con las manos vacías. Ese miedo es humano, es comprensible, y no te voy a pedir que lo elimines porque eso no funciona. Te voy a pedir algo más pequeño y más poderoso: que esta noche no dejes que ese miedo sea el último pensamiento antes de dormir. Que en lugar de dormirte con el peso de «y si no funciona» o «y si ya es demasiado tarde», te duermas con el ejercicio que te di, con ese susurro desde la plenitud, con esa liberación sin miedo, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque esta noche elegiste pensar algo distinto. Y esa elección, aunque sea pequeña, es una ruptura con el patrón que llevas repitiendo, y las rupturas de patrón, aunque sean pequeñas, son el inicio de todos los cambios reales. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Lo que eso significa, en términos de lo que estás viviendo, es esto: mientras sigas reaccionando desde el inconsciente, desde el miedo automático, desde la carencia que opera por debajo de tus decisiones conscientes, seguirás atrayendo los mismos resultados, porque el inconsciente crea la realidad que espera, no la que desea. Y si lo que tu inconsciente espera es ser abandonada, ser ignorada, no ser suficiente, eso es lo que va a seguir encontrando. Pero en el momento en que interrumpes ese patrón, en que introduces conscientemente una experiencia emocional nueva, la plenitud, la liberación, la certeza de que ya estás completa, el inconsciente empieza a construir desde ese nuevo punto de partida y los resultados cambian. Esta noche es una interrupción, un punto de quiebre, y puedes hacerla aunque no estés segura. Puedes hacerla aunque el miedo no haya desaparecido. Puedes hacerla aunque una parte de ti todavía dude de que algo así pueda funcionar. Hazla de todas maneras, porque la acción correcta hecha desde la duda sigue siendo más poderosa que la inacción perfecta desde la certeza. Hay una cuarta mujer cuya historia quiero que escuches, porque habla directamente a lo que sientes cuando el miedo dice «ya es demasiado tarde». La llamaré Sofía. Sofía tenía 42 años y el hombre con el que quería reconectarse no era un ex reciente. Era alguien con quien había tenido una historia inconclusa hacía casi 2 años. Una de esas historias que terminan sin terminar del todo, sin un cierre real, con cosas que nunca se dijeron y que siguieron flotando. Sofía no esperaba gran cosa cuando hizo el ejercicio. Lo hizo más por querer cerrar algo dentro de ella que por esperar que él respondiera. Y esa actitud, ese hacerlo sin necesitarlo, fue exactamente lo que le dio la frecuencia más limpia de todas. 3 días después de hacer el ejercicio, recibió un mensaje de él que empezaba con una frase que Sofía guardó porque no esperaba verla nunca. No sé bien por qué te escribo hoy. Solo sé que esta semana no puedo dejar de pensar en aquella conversación que tuvimos la última vez que nos vimos y sentí que necesitaba decírtelo. No era una declaración, no era una propuesta, era una grieta. Y Sofía,
que ya era una mujer completamente distinta a la que había tenido esa historia inconclusa 2 años atrás, supo qué hacer con una grieta. No la forzó, no corrió, la dejó abrirse sola, desde la calma. 2 años, una historia inconclusa, y el campo entre ellos seguía activo, esperando la señal correcta para encenderse de nuevo. ¿Cómo sostener la frecuencia los días siguientes? Esta es la parte que casi nadie te explica, y es donde muchas mujeres pierden lo que construyeron en la noche del ejercicio. Porque el ejercicio siembra una semilla, pero las semillas necesitan que no las desentierres al día siguiente para ver si germinaron. Lo que ocurre en muchas de estas situaciones es lo siguiente. La mujer hace el ejercicio con sinceridad, se duerme desde la plenitud, y a la mañana siguiente se despierta con la primera esperanza genuina que ha sentido en meses. Y esa esperanza, que es hermosa y real, viene acompañada de algo peligroso. La tentación de revisar el teléfono compulsivamente, de analizar cada posible señal, de volver a emitir la energía de la que espera. Y en ese momento, si cede a esa tentación, la frecuencia nueva que construyó la noche anterior empieza a mezclarse con la vieja, y el campo se contamina. No significa que el ejercicio haya fallado. Significa que el ejercicio necesita ser sostenido, no solo hecho una vez y olvidado. Sostenido no quiere decir que tienes que repetirlo cada noche, aunque puedes hacerlo si quieres. Sostenido significa que los días siguientes te esfuerzas activamente en mantener el estado desde el que lo hiciste. La plenitud, el centro propio, la vida que sigue siendo tuya aunque él no haya respondido todavía. Aquí tienes las cosas concretas que puedes hacer los días siguientes para mantener esa frecuencia activa. Lo primero es no revisar su perfil. Sé que es difícil, pero cada vez que revisas su perfil buscando señales, estás volviendo al estado de la que espera, y ese estado emite carencia. Si sientes el impulso de revisar, reconócelo, respira y haz algo que te devuelva a ti misma. Sal a caminar, llama a alguien que te hace bien, haz algo que disfrutes, lo que sea que te regrese al centro. Lo segundo es no hablar del tema obsesivamente con tus amigas o con nadie. Hablar del tema una y otra vez, analizar cada posible significado de cada cosa que él hizo o no hizo, mantiene tu mente y tu energía enfocadas en él desde el lugar equivocado, no desde el amor, desde la preocupación. Y la preocupación emite una frecuencia que él recibe como presión, aunque no sepa de dónde viene. Lo tercero, y esto es lo más importante de los tres, sigue haciendo cosas que te hagan sentir bien, no como estrategia para mostrarle que tienes vida propia, sino porque genuinamente te mereces sentirte bien independientemente de lo que esté pasando con él. Ve al lugar que te gusta, haz el plan que postergaste, habla con las personas que te nutren. Cada momento que pasas en genuino bienestar tuyo es un momento en que emites la frecuencia correcta sin esfuerzo, porque esa frecuencia fluye naturalmente cuando estás en tu centro. Y cada momento que pasas en tu centro es un momento en que la onda que viaja hacia él sigue siendo la onda correcta. También quiero prepararte para la posibilidad de que pasen 1 o 2 días y no ocurra nada visible, porque puede pasar. No porque el ejercicio no funcionó, sino porque cada vínculo tiene su propio tiempo de reacción. Algunos hombres responden en horas, otros tardan días, otros tardan más. Depende de cuán profundo esté el vínculo enterrado, de cuántas capas de defensa tiene, de cuánto tiempo lleva construyendo esa fachada de indiferencia. Y si los días pasan y no hay señal, el error más grande que puedes cometer es concluir que no funcionó y volver al patrón anterior. Porque ese retorno al patrón anterior es exactamente lo que apaga la señal que habías encendido. Lo que sí puedes hacer si los días pasan sin señal es repetir el ejercicio. Una vez más, desde la misma plenitud, desde el mismo amor sin exigencia.
no porque necesites repetirlo para que funcione, sino porque repetirlo te mantiene a ti en el estado correcto. Y cada vez que regresas a ese estado, la onda viaja de nuevo, un poco más fuerte, un poco más profunda, hasta que atraviesa. Recuerda lo que te dije, Renata esperó 2 días, Sofía esperó 3, Isabela esperó 4. Y el hombre que llevaba meses actuando como si todo estuviera bien, mostró en todos los casos que en su capa profunda nada estaba tan bien como pretendía. El campo habló, siempre habla. La única variable es el tiempo que tarda en atravesar las defensas. Octava parte, lo que esta noche significa más allá de él. Quiero cerrar contigo desde el lugar más honesto que tengo, porque creo que te lo mereces. Lo que vas a hacer esta noche tiene un efecto en él, sí, pero tiene un efecto todavía más profundo en ti. Y ese efecto en ti es el más importante de los dos. Porque lo que estás haciendo cuando haces el ejercicio no es solo enviar una señal a otra persona. Estás practicando algo que quizás llevas mucho tiempo sin practicar. Elegirte por encima del miedo. Elegirte por encima de la espera. Elegirte por encima de la versión de ti que se ha disuelto en esta situación. Cuando te instalas en la plenitud antes de pensar en él, cuando susurras sin exigencia, cuando sueltas sin esperar, estás ejercitando un músculo que es el más importante de todos en cualquier relación. El músculo de estar bien desde adentro, independientemente de lo que ocurra afuera. Y eso que estás construyendo esta noche, no se va cuando él vuelva o cuando no vuelva. Se queda en ti. Se convierte en la base desde donde te relacionas de ahora en adelante. No solo con él, con todos. Porque una mujer que sabe instalarse en la plenitud, que sabe emitir desde el amor sin miedo en lugar de desde la carencia con disfraz, esa mujer ya no puede perder de la manera en que perdía antes. Porque ya no depende del resultado externo para sentirse entera, ya tiene el centro adentro, y desde ese centro, las relaciones que atraes son distintas, la manera en que él te percibe es distinta, la calidad de lo que construyen juntos, si construyen algo, es distinta, porque ya no eres la mujer que necesita que él vuelva para sentirse bien. Eres la mujer que está bien y que lo invita a volver desde ese lugar. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Así que esta noche, cuando hagas el ejercicio, recuerda que no estás haciendo algo para él, estás haciendo algo para ti, estás eligiéndote. Y si como consecuencia de elegirte él siente ese cambio en el campo que comparten, si su inconsciente recibe esa onda nueva y se despierta mañana pensando en ti, eso va a ser la consecuencia natural de que tú, finalmente, volviste a ti misma, no al revés. Una mujer plena que ama sin miedo es la cosa más magnética que existe en este mundo. No porque use técnicas, no porque haya aprendido a manipular, sino porque irradia algo que el inconsciente humano reconoce como raro y como valioso. Autenticidad sin demanda, amor sin miedo, presencia sin necesidad. Y ese campo es irresistible, para él y para cualquier persona que se acerque a ti desde este momento. Haz el ejercicio esta noche, una sola vez, bien hecho, desde la plenitud, susurrando sin exigir, soltando sin esperar. Y si mañana despiertas y él no ha escrito todavía, no lo interpretes como un fracaso. Interprétalo como que el campo sigue trabajando, sigue en tu centro, sigue siendo la mujer que activaste anoche. Y observa lo que empieza a cambiar, no solo en él, sino en ti, en la manera en que te sientes al levantarte, en la ligereza que aparece cuando dejas de cargar el peso de esperar. Esa ligereza es la señal de que lo hiciste bien. Esa ligereza es la señal de que la frecuencia cambió. Y cuando la frecuencia cambia, todo lo demás eventualmente sigue. Y mañana, cuando abras los ojos, lo primero que hagas no es revisar el teléfono, es sentirte a ti misma, respirar, reconocer que hiciste algo distinto y confiar en que el campo ya está haciendo su parte.
Y antes de cerrar, quiero que te digas algo a ti misma. Quiero que, en este momento, antes de que empiece el ejercicio esta noche, pongas una mano en el pecho, sobre el corazón, y te digas en silencio lo siguiente: yo ya soy suficiente, no para él, para mí. Ya soy suficiente exactamente como soy en este momento, con todo lo que siento y con todo lo que temo. Ya soy suficiente. Respíralo, déjalo bajar al cuerpo, porque desde ahí, desde esa suficiencia que no depende de que Él regrese, es desde donde el ejercicio de esta noche tiene su mayor poder. Y es desde ahí, desde donde tú, sin importar lo que ocurra, nunca más vas a volver a perderte por nadie. Esta noche es tuya. Lo que construyes en ella es tuyo, y nadie puede quitártelo, porque está adentro, no en el teléfono, no en su respuesta, no en si aparece o no aparece. Está en ti, en la decisión que tomaste esta noche de relacionarte con el amor desde un lugar completamente distinto. Esa decisión tiene más poder que cualquier mensaje que hayas enviado, que cualquier conversación que hayas tenido, que cualquier estrategia que hayas intentado, porque es real, porque viene de adentro. Y lo real siempre viaja más lejos que lo actuado. Si este mensaje llegó a un lugar profundo, si removió algo que necesitabas mover, déjame la frase "esta noche" lo hago en los comentarios para que yo sepa que vas a hacerlo. Dale like para que más mujeres que necesitan este mensaje esta noche puedan encontrarlo. Suscríbete y activa la campana porque el próximo video va todavía más profundo en cómo sostener lo que construiste esta noche para que el cambio sea permanente. Y si quieres un acompañamiento más cercano en tu proceso, puedes unirte como miembro del canal y recibir respuestas personalizadas a tus preguntas. Pero sobre todo, antes de que cierres este video, quiero que te lleves esto. No eres una mujer que espera. Eres una mujer que actúa desde adentro. Y lo que actúas desde adentro esta noche llega más lejos que cualquier mensaje que hayas enviado desde afuera. Confía en eso y descansa. Mañana puede ser un día completamente distinto. Y tú lo hiciste posible esta noche.